Hola a todos, ¿cómo están? La puntualidad nos llama, así que gracias a todos los que ya están conectados, que son muchísimos. Permítanme presentarme, mi nombre es Walter Larralde. Bienvenidos a todos los que van a participar de esta nueva cápsula, de esta nueva edición de Cyber Coffee Time que hemos hecho esta serie 2021 para seguir difundiendo, impulsando estos conceptos que ponen en riesgo a toda nuestra sociedad, toda nuestra comunidad, y es importante traer prácticas, traer expertos, seguir polinizando todos estos temas. Así que gracias a todos los que se suman, que difundan estas actividades. Todos formamos parte de una comunidad que si no nos cubrimos desde los puntos vulnerables, desde los riesgos digitales, nos pueden poner a todos en una situación muy vulnerable. Así que gracias a aquellos que confían en la difusión de estas actividades. Ya presentaré a estos flamantes organizadores. Voy a entrevistar nada más ni nada menos que a Aymet Pimentel, agradecido por su tiempo, su experiencia, que va a transferirnos y hacer de esto algo interactivo. También muchos de ustedes van a encontrar una sección, va a haber votaciones, hay una sección para preguntas, para respuestas, para hacer de esto algo interactivo, para hacer de esto algo que nos llevemos el tiempo valioso de ustedes y la experiencia valiosa de ustedes, compartirla. Parece que es un entorno colaborativo como estos, es muy apreciado, así que gracias a todos por participar de esta nueva edición del Cyber Coffee Time. Muy bien, me gustaría presentarnos a quienes organizamos estas actividades On Strategy. On Strategy se dedica a poner las estrategias de negocio en el centro del corazón de las organizaciones, ¿sí? Formulando, alineando, ejecutando, y nada más ni nada menos que la ciberseguridad forma parte de una formulación prudente, de una formulación competitiva en este tiempo donde lo digital lo toca todo, ¿sí? Así que On Strategy impulsa esto. Sistel, una empresa británica, ¿sí? Soluciones innovadoras en ciberseguridad, sobre todo haciendo uso de la inteligencia artificial para ir mucho más allá de la prevención de ataques. Y cuando hablo de mucho más allá, la inteligencia artificial para hacer un aprendizaje continuo de nuestros puntos de vulnerabilidad, patrones que empiezan a evidenciarse en las organizaciones que nos están alertando de manera anticipada, con programas de capacitación, con alianzas poderosas en contenidos actualizados, liderado por doctores, académicos, científicos y nada más ni nada menos que proveedores oficiales de la corona británica, así que también esa garantía que le da Sistel. Dos organizaciones, bueno, una organización con dos divisiones a quienes agradecemos mucho el difundir estas actividades, haciendo que la ciberseguridad, como ponen aquí en su descripción, sea un espacio libre, abierto, pacífico y seguro, nada más ni nada menos que UK Defense and Security Export y el Departamento Internacional de Comercio del Reino Unido, ayudando a las compañías en Reino Unido, como es la empresa Sistel, a que hagan negocios a nivel internacional, y aquellas que quieran expandirse y establecerse en el Reino Unido. También la preocupación de ellos es seguir trabajando para que las organizaciones y para que estas temáticas de ciberseguridad sea un espacio libre, abierto, pacífico y seguro. Gracias a todos los organizadores desde Perú, Chile, Argentina, México, Centroamérica, que están impulsando estos temas. Bueno, sin más, me gustaría presentar a Aymet. Creo que nos quedamos cortos, Aymet, en poner más de 20 años de experiencia. Creo que tienes vasta experiencia en la gestión de proyectos, en todo lo que es gobierno corporativo, mucha expertise en technology, lideró equipos de alto desempeño, participó en comités internacionales, no solo en temas de tecnología, en temas de riesgo, en temas de ciberseguridad, calidad, seguridad alimentaria, ambiental, responsabilidad social. Y bueno, qué decirte de todo lo que has liderado en México, en Latinoamérica, en Europa, así que va a ser un placer tenerte en este foro, Aymet, ¿no? Pero me gustaría, antes de que saludes a la gente y presentar, la verdad que me gustaría al equipo
también empezar con una encuesta, ¿no? Hoy tenemos un tema muy interesante, la audiencia es muy vasta, todos quieren saber más sobre estos temas de riesgos digitales que conllevan estas dinámicas de home office. Y nada mejor que preguntarle a la audiencia, ¿sí? ¿Cuántos están en este momento operando bajo esquemas de home office, total o parcial? Así que vamos a lanzar una votación mientras, Aimet, me ayudas a saludar a la audiencia mientras lanzo esta votación, ¿sí? Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente, me da mucho gusto saludarles. Como bien dice Walter, Aimet Pimentel, estaré con ustedes acompañándolos para platicar un poco sobre estos temas que se refieren a los riesgos digitales a los que nos enfrentamos en el home office. Entonces, podemos contestar esta primera pregunta. ¿Cuántos de ustedes están operando actualmente bajo el esquema de home office? Esto es para tener un poco de contexto sobre los temas que vamos a estar platicando más adelante. Muy bien. Si nos ayudan. Sí, ya vamos 62% de la audiencia, algunos más que se animen, ¿sí? Tenemos a Carolina, a Celia, César, Claudia, Cristian, Fermín, Andrea. Buenísimo. Lanzamos, a ver. Wow, mira lo que está diciendo aquí. Comparto los resultados. ¿Los estás viendo, Aimet? ¿Lo está viendo la audiencia también? Así Sí. que el 95%, ¿sí?, de esta audiencia, estamos hablando de una audiencia importante, son 70 las personas que están en este momento participando y 95% están en total o parcialmente bajo esquema de home office. Muy bien, entonces me gustaría, Aimet, hacerte la primera pregunta. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a esto del home office, ¿no? Y si nos das un poco de historia de cómo hemos llegado aquí como para precalentar motores en este webinar. Bueno, pues yo les voy a platicar un poquito de lo que es México y también trataré de hablar un poco del contexto internacional, ¿ok? Cabe aclarar que el teletrabajo o el trabajo en casa no es lo mismo cuando nosotros tenemos un negocio independiente y trabajamos desde nuestra casa que cuando dependemos de una organización. Ahora, con este tema de la pandemia, pues muchas empresas e instituciones migraron sus actividades de una forma disruptiva en cuestión de días, sin haberlo planeado, sin estar estructurado, sin tener los controles adecuados, pues tuvieron que migrar sus actividades a casa. Ahora también muchas organizaciones se están replanteando. Bueno, pues ya vimos que nos funcionó muy bien, vamos a mantenerlo así. Unos por ahorrar la parte económica. De repente ustedes vieron, todas las organizaciones tenían edificios, oficinas muy grandes y de repente esos edificios quedaron vacíos por temas de pandemia, todos fuimos a casa y las organizaciones están diciendo, bueno, pues no nos fue muy mal, podemos bajar, porque hay encuestas que hablan que hay gente que sí prefiere seguir trabajando, ¿no? En México, por ejemplo, hablando específicamente de México, el teletrabajo se planteó, o el trabajo en casa, se planteó desde 1970 en la Ley Federal del Trabajo, pero no incluía temas relacionados con tecnología. Fue hasta 2012 cuando se adecúa en la Ley Federal del Trabajo el concepto específico de teletrabajo. Ahí sí ya hablábamos de cómo podemos aprovechar todas las tecnologías para desempeñar un trabajo desde casa. Actualmente, bueno, pues nuestra legislación ya lo incluye, ya lo está hablando. El tema es que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cuidar. El tema es ahora cómo lo implementamos de una manera confiable y cómo aseguramos que está controlado. Aquí también podemos hablar que en el reporte del Foro Económico Mundial sobre riesgos y en el reporte de la Organización Mundial de la Salud, desde 2019 ya se incluía el tema de pandemia, pero muchos de nosotros en las organizaciones probablemente no lo vimos. Hay que pensar que incluso ISO 31000 y todos los sistemas de gestión, cuando te dicen tienes que hacer un análisis de tu entorno, de tu contexto interno y de tu contexto externo, ya te están dando un highlight, ya te están diciendo tienes que ver lo que está pasando a tu alrededor.
Muchos no lo vimos, muchos no pusimos los controles y las precauciones y bueno, pues caímos de una manera disruptiva al home office. Les mencionaba yo sobre las estadísticas que están actualmente y la OCC Mundial es quien estuvo promoviendo estas encuestas y nos dice que entre el 80 y el 90% de la gente le agrada trabajar en home office. Pero hay otra cara de la moneda también. Entre el 65 y el 70% siente que trabaja más cuando está haciendo home office, además del trabajo de casa. Y un tema aquí particular es que las mujeres que han sido entrevistadas, pues sienten que la carga de trabajo se ha incrementado. Sí, sí. Entonces, el 40% por último dice, prefiero seguir trabajando desde casa ya de manera habitual, haya o no haya pandemia, porque me representa otros beneficios, ¿no? Sí. Entonces, actualmente, siendo nosotros en OnStrategy una empresa que nos ponemos la estrategia en el corazón, en el centro de las organizaciones, pues tenemos un reto muy grande, porque actualmente es cómo enfrentamos estos cambios del entorno externo, cómo reducimos la incertidumbre, cómo bajamos el riesgo cibernético, pero a la vez cómo somos flexibles. ¿Cómo hacemos todo esto sin abandonar nuestra estrategia, nuestros objetivos, nuestras metas? ¿Cómo podemos sobrevivir adaptándonos a esta situación disruptiva, pero también viendo desde un contexto de ahora me estoy enfrentando a otro tipo de riesgos? O sea, mi empleado puede dejar de trabajar si la señora está guisando y se corta, pues van a tener que dejar de trabajar porque estamos agregando a los riesgos laborales los accidentes en el hogar, ¿no? Entonces, debemos buscar cómo visibilizar estos riesgos de trabajar de una forma remota en tu casa con condiciones que hoy como patrón no puedes controlar, pero también en ocasiones controlar todos los entornos porque tú no sabes si tu empleado deja y no tiene una contraseña y deja ahí la computadora prendida y llega el hijo y ¡pam! Se acabó el asunto, ¿no? Muchos temas. Sí, estaba leyendo justo Sí, hoy, por entonces, ejemplo, que el 66% en Latinoamérica, sobre todo, el 66% de las aplicaciones en las computadoras son piratas. Espero que todos entendamos ese término, que trabajan con sistemas operativos desactualizados, ¿no? Entonces hay muchas vulnerabilidades que pareciera ser muy cómodo para trabajar home office y demás, pero hay riesgos que el métier de esta charla es hablar no tanto sobre el tema de home office en general, sino sobre la ciberseguridad y el riesgo digital de operar bajo este esquema de trabajo, ¿no? Y sobre todo, se habla de que en los módems domésticos es 75% más vulnerables que un módem, que una conexión empresarial. Entonces, nos agarró esto por sorpresa, nos agarró esto de que nos tuvimos que adaptar muy rápido a este tema, pero como bien decías tú, se transforma en un tema muy candente que habrá que ver cómo lo administramos. Sobre todo hoy en día donde IoT, todo el tema de Internet de las cosas, hay refris con Internet, mi bocina está conectada a Internet, las aplicaciones de los chicos, como dijiste recién, están conectados a Internet, y entonces hace de que estas vulnerabilidades sean totalmente de acuerdo contigo un tema clave, ¿no? Un tema clave. Ahora, yo creo que el tema vino para quedarse, Imet, ¿no? Pero nos tiraron, vuelvo a repetir, el desafío de aprendete sin mucha preparación, sin mucha estructura. Creo que muchas organizaciones todavía dicen, sí, estamos operando home office, el 95% dice sí. Ahora la pregunta es, ¿qué condiciones básicas, Imet, se deberían considerar para mantener productiva esta forma de trabajo, si así lo podemos llamar, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los temas que no deberíamos perder de vista para que esto venga para quedarse, pero tenerlo de una manera contenida, ¿no? en la gestión organizacional? Te escucho. bueno, mira, aquí como bien lo mencionas, esta situación de la pandemia y todo este entorno post-COVID, sin duda favorece el trabajo en casa, pero en consecuencia también se ha incrementado todo el tema de los ciberataques,
porque bueno, pues los límites y las fronteras controladas dejaron de ser totalmente controladas por las organizaciones, como estábamos platicando. Y aquí lo que tenemos que hacer es una conciencia trabajar mucho con la gente, ajá, porque necesitamos pensar nosotros que el activo más valioso de todas las organizaciones son los datos y es la información. ¿Cómo protegemos esos datos? ¿Cómo protegemos esa información? ¿Cómo mitigamos esos posibles riesgos? Entonces, tenemos que implementar metodologías de gestión de riesgos para identificar las amenazas potenciales, como yo lo decía. Cuando tú estableces un sistema de gestión de riesgos basado en ISO 31000, por ejemplo, que es el estándar más popular, más reconocido y más implementado a nivel internacional, pues ahí mismo hizo en la parte de diseño, te dice, tienes que evaluar tu contexto interno y externo, tienes que identificar tus riesgos, tienes que conocer los sucesos que pueden producir en tu organización un problema y las consecuencias que puede haber en esto. Es muy importante entonces, lo primero que hay que hacer es generar conciencia en todos los niveles de la organización. Tener un sponsor. Yo siempre digo, el top manager tiene que estar alineado con las estrategias de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque si ellos como alta dirección no predican con el ejemplo dentro de la organización, lamentablemente todos los esfuerzos que haga el área de TI, que haga el departamento de seguridad, se ven mermados, ¿no? Tienes que tener también un equipo responsable de seguridad que ayude a que todos los miembros de la organización tengan confianza, tienen que tener muy buena comunicación, implementar mecanismos de control, pero que sean sencillos y que los usuarios sean conscientes a los riesgos que están expuestos. Porque el usuario, ustedes han escuchado el término que siempre se dice, ¿no? De que el eslabón más débil de la organización es el humano. Pero si las personas que forman parte de la organización no saben cómo autoprotegerse, porque no nada más está en riesgo la información o el activo de la organización, también su propia persona está en riesgo, porque puede ser también hackeada, puede ser también vulnerada. Entonces, hay que prevenir todos estos ataques a través de, primero, antes que nada, generar conciencia. Y esta conciencia, este awareness se hace a través de la capacitación. No es generar miedo en los colaboradores, es generar conciencia, estar alerta, saber de esos riesgos y cómo podemos prevenirlos, ¿no? ¿Y por qué es tan importante? Yo siempre menciono esto del eslabón más débil. Yo no quiero el eslabón más débil en mi gente, porque todos los procesos que pasan en la organización están asociados a la gente, a los procesos, a la tecnología y a la estrategia. Entonces, si toda la parte de seguridad, ciberseguridad, no forma parte de tu estrategia, pues vas a tener un divorcio, no van a estar vinculados esos elementos y entonces sí vas a poder caer en estos tipos de riesgos. Entonces, la forma de cómo podemos impedir esto es pues teniendo esa conciencia y también evaluando. Aunque la prevención de riesgos laborales siempre se enfoca a los riesgos que se derivan de tu actividad laboral, principalmente relacionada con máquinas, cuando estás expuesto a trabajar con montacargas y todo, ahora se nos olvida y me ha tocado ver en eventos o me ha tocado ver a cierta, pero en una postura inadecuada, prácticamente así en la cama, acostados. Entonces, todo esto que genera fatiga, pues provoca que tu mente ya no esté 100% enfocada a tu trabajo y a lo mejor dices, ay, ya me cansé, 5 minutos voy a entrar aquí en internet, voy a entrar a esta página, pero ese proceso de cansancio mental puede hacer que no pongas atención a los sitios a donde entras. Entonces, bajes las defensas y la atención. bajes la guardia, como Sí, se dice, ¿no? Aimee, tú me hablaste, ayer estábamos hablando de que había algunos consejos de la Organización Internacional de Trabajo. No sé si también los vas a compartir con el equipo, que me encantó mucho cuando me compartías ello, ¿no? Sí, mira, la Organización Internacional de Trabajo habla de algunos elementos muy importantes. Principalmente nos dice, debe de existir un respaldo de los directores o del top management hacia el personal que se mueve a trabajar en casa. ¿Y ese respaldo en qué consiste?
en darles metas y objetivos claros. ¿Para qué? Pues para que no caigamos en el desorden. Si a veces estando en el mismo edificio, en la misma organización, cuando los empleados no tienen los objetivos y las metas claras, puede ser que haya una pérdida de tiempo efectiva, que no se enfoquen en el proceso. El segundo punto es, deben dar herramientas y formación a los trabajadores. No es, bueno, como te vas a ir a trabajar en casa, aquí está tu laptop, pero ni siquiera te enseñé elementos de seguridad básicos. Hay mucha gente que cae en un conflicto porque antes trabajaba con una desktop, en una computadora de escritorio donde él ya sabía dónde dejaba todo. Ahora se va con la computadora y se lleva el trabajo a la casa y eso tiene que tener un mindset diferente. Entonces hay que enseñarle a la gente que no estaba habituada a esto. También otra de las recomendaciones es, tienes que tener expectativas claras. El empleado tiene que tener sus funciones, sus tareas, sus metas y sus objetivos perfectamente claras. ¿Por qué? Porque si no va a generar lo que hablábamos en el punto 1, ¿no? Un cierto desorden y una cierta improductividad. También hay otra recomendación de la Organización Internacional del Trabajo que nos dice, el trabajador debe controlar su tiempo. Hay que tener en cuenta que es difícil que como mamá, si yo tuviera niños pequeñitos y el niño de repente llega y me dice, mamá, necesito urgentemente ir al baño, o mamá, necesito urgentemente que me ayudes esto. O sea, es imposible que digas, no me voy a parar como mamá a atender a mi hijo. Pero también como una persona que estoy trabajando en casa, tengo que cumplir un horario, ¿no? Entonces, el trabajador debe controlar su tiempo, pero no debe de olvidarse de que tiene un horario que cumplir. La otra es que debe existir una estrategia personal para trabajar. Es decir, el trabajador debe de tener también esa comunicación. Es de dos vías, así como el top management, los directores tienen que dar herramientas, objetivos y todo. También el empleado tiene que dar estrategias de cómo va a llevar a cabo sus tareas. O sea, ahora se hizo se cambió un poquito esta mentalidad, a lo mejor muy estructurada o muy rígida en las organizaciones. Entonces yo puedo decir, ¿sabes qué, jefe? Tengo que atender a mi hijo porque él toma las clases virtuales y entonces solamente tenemos un área para esto y de 10 a 12, pues ni modo, me tengo que enfocar a eso porque es un niño de primaria que necesita ayuda y el jefe tiene que entender, porque en la última recomendación de la Organización Internacional del Trabajo viene el tema más importante y habla de confianza y habla de que es un elemento fundamental para que las organizaciones puedan tener un efectivo trabajo en casa, para que nosotros podamos estar siempre haciendo nuestro trabajo, cumpliendo nuestros objetivos, pero también teniendo hay que acordar que hay que pensar que el trabajo invadió nuestros hogares. No es que nosotros quisimos venirnos a trabajar, o sea, no tuvimos opción. Entonces, el trabajo invadió mi espacio donde yo estaba habituada física y mentalmente a hacer otras cosas. Entonces, de ahí que están estas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué no dejamos a la gente votar para saber cuántas de estas recomendaciones se han vivenciado en nuestros esquemas de home office? ¿Qué le parece, equipo? ¿Sí? Vamos a lanzar una votación. Sí. Recuerden las 6. Uno es respaldo de los directivos, ¿sí? Si entendemos que existe, porque hay un cambio de liderazgo muy importante a tener la gente allí muy cerca. 2, herramientas y formación a los trabajadores. Nos han capacitado, nos han dado herramientas específicas. Hay expectativas claras como tercer punto. 4, el trabajador tiene un esquema para controlar sus tiempos, sus pausas y demás. Por eso muchos decían en la estadística, siento que me encanta esto, pero trabajo más de la cuenta, ¿no? Y la estrategia personal para trabajar y confianza. Lanzo la encuesta a ver qué nos dice el equipo. Denme un minuto. ¿Cuán presente, dice, están estas 6 propuestas de la Organización Internacional de Trabajo? ¿Vale? Entonces, 100%, nos hemos dado la tarea y nos ocupamos al 100%. Hemos hecho bastante, algunas cosas sí, otras no, ¿sí? Hemos hecho poco o sentimos, la verdad, salió como se pudo. No hemos hecho nada aún. ¿Qué opinan? A ver,
voten, ¿sí? 0 salió como se pudo, no hemos hecho nada de esto. Hemos hecho poco, algunas cosas sí, otras no. Hemos hecho bastante o 100%. Nos hemos dado la tarea y nos hemos ocupado realmente en trabajar esto, ¿sí? Bien, invito a más personas. Sí, te escucho, Aimee. Mientras la gente vota. Mientras votan hay que también recordar que no necesariamente todas las organizaciones conocen las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, pero puede ser que han adaptado o adoptado algunas estrategias para que este proceso de trabajo en casa sea más llevadero para ambas partes, porque es un trabajo de dos, o sea, es de dos vías, tanto los directivos tienen que hacer cambios como en su mente, en sus operaciones, como los colaboradores, ¿no? Pensemos en eso, o sea, no tiene que ser 100% las 6 recomendaciones, pero algo que estemos haciendo. Sí, por eso ahí está el 100, el 70, hemos hecho bastante, algunas sí, otras no. Muy bien, bueno, vamos a pasar entonces a la votación, ¿no? Compartir los resultados para que la gente los vea, ¿sí? Un 15% de los asistentes, ¿sí? Nos han hablado de los votantes, perdón, de los que votaron, hay muchos que no han votado, dicen 100% nos hemos dado la tarea y nos ocupamos, ¿sí? Un 35% dice hemos hecho bastante, ¿sí? La que más rankea es algunas cosas sí, otras no, ¿sí? Un 8% hemos hecho poco y 4% salió como se pudo, ¿no? Entonces, es un poquito lo que está saliendo en esta encuesta colaborada. Y la pregunta que te hago es, Aimee, pienso en lo mucho que se habla sobre home office. Hoy estamos, de hecho, en un webinar con foco en el tema de ciberseguridad, ¿no? Podremos hablar de otros beneficios del home office y demás, pero estamos hablando de foco en el tema de cybersecurity. ¿Cuáles son los riesgos principales, ¿no? Que tú podrías listar, algunos ya listaste y demás? Y por otro lado es sobre el tema de que muchas empresas dicen, a mí nunca me pasó esto. Dos preguntas que te cobro hacer. Uno sobre riesgos y podemos complementar algunos riesgos que creas que habría que adicionar. Pero dos, también hay empresas que dicen, nunca nos pasó nada, ¿no? Y la verdad que no estamos tomando cartas en el asunto. ¿Cómo mitigamos los riesgos del home office, aparte de la identificación de los mismos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto, Aimee? Bueno, primero que nada, como ya la mayoría de ustedes seguramente saben, la ciberseguridad son todas esas actividades y todos esos elementos, todo lo que hacemos en la organización para proteger mis equipos informáticos y mis conexiones de red ante posibles ataques. Todo lo que yo haga encaminado a proteger mi organización de posibles ataques o intentos de robo de información, control de dispositivos, todo esto es lo que yo hago para disminuir mis riesgos cibernéticos. Ajá. Entonces, lo primero es, tenemos que implementar metodologías de identificación de riesgos, como ya les decía, y también algo que es muy importante es pensar en la prevención desde el punto de vista, como les decía, humano, ¿no? Porque en un entorno como en el que estamos ahorita, súper interconectado, ecosistemas cada vez más complejos, pues la ciberseguridad se vuelve crítica. Ajá. Las compañías están cada vez más expuestas, cada vez más sensibles, los ataques son cada vez más sofisticados, más complejos, más impredecibles. Pero por otro lado, también tenemos presupuestos de inversión cada vez más reducidos. Hay estadísticas que mencionan que solamente el 8% de las organizaciones para 2021 tuvo un incremento en lo que son los presupuestos de ciberseguridad. Entonces, una de las primeras recomendaciones es, las inversiones en ciberseguridad deben de ser con una estrategia bien enfocada a 3 pilares: la seguridad, la vigilancia y la resiliencia. Hoy tenemos que pensar en organizaciones cibernéticamente o ciberresilientes. ¿Por qué? Porque en la medida en que protegemos nuestra organización, vamos a ser menos vulnerados, ¿no? ¿Cuáles son esos 3 pasos, Aimee? Perdón, ¿cuáles son esos 3 pasos que hablaste para mitigar esos riesgos? Es enfocar nuestras inversiones de ciberseguridad en 3 elementos que mencionaba,
seguridad, vigilancia y resiliencia. En la seguridad, ¿por qué? Porque no podemos proteger todo por igual. Tenemos que enfocarnos en proteger los recursos más sensibles de la organización y obviamente los controles van a ir enfocados a eso. La vigilancia es primero establecer cierta conciencia del riesgo en toda la organización, desarrollar lo que les decía yo, capacidades para detectar y protegernos de ciertos comportamientos. Hoy los hackers están cada día más sofisticados, están haciendo cada día ingeniería social en donde caemos de una manera más sencilla a estos ataques porque pareciera que son nuestros amigos o pareciera que no es un ataque. Entonces necesitamos capacitar y sensibilizar al personal en temas de ingeniería social, partiendo de la base de que los empleados, como les decía yo, son un factor importantísimo, importantísimo, el más importante para reducir los riesgos cibernéticos. Es decir, todos los empleados en la organización somos la primera línea de defensa. Si yo bajo la guardia, seguramente voy a ser el que provoca esa vulneración. Ajá. El Instituto Nacional de Ciberseguridad en México, que se conoce como el INCIBE, dice que el 95%, escuchen esta cifra, el 95% de las incidencias de ciberseguridad se deben a errores humanos. Entonces, ahí quiere decir que es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, ahí es donde tenemos que invertir. Y la resiliencia cibernética que les decía, pues va a ser cómo podemos ser capaces de contener los daños rápido, movilizar los recursos necesarios para minimizar los impactos. Y de ahí la importancia del presupuesto. Si yo tengo un presupuesto solo para comprar antivirus y para poner controles, pero no tengo un presupuesto por si llegara yo a ser atacado, porque tú lo decías muy bien, Walter. O sea, realmente aquí no es cuántos fuimos atacados, es probablemente todos vamos a ser atacados, pero ¿dónde está la diferencia? En cómo reacciono, en cómo respondo a ese ataque, ¿no? Entonces, identifico mis amenazas, defino mis métodos para reducir esos impactos y trato de reducir ese tiempo muerto que voy a tener a través de incorporar tecnologías que me ayuden a tener una continuidad de negocio más efectiva. Ahora, decías algo muy cierto, ¿no? Todo esto se traduce en, wow, qué estadística, ¿no? El hecho de que muchas organizaciones, muy pocas, han aumentado su presupuesto en ciberseguridad. Hablamos de capacitar, hablamos de equipos, de controles, de modelos, de técnicas y demás. Y a mí me gustaría preguntarle a la audiencia también, ya que estamos haciendo esto algo un poco más interactivo, si es cómo será el presupuesto en ciberseguridad, ¿sí? En tiempos de budgeting, ¿no? A ver ahí si nos ayudan. ¿Creen que será igual que siempre? ¿Sí? ¿Creen que mejorará? ¿Creen que hasta van a decir, hey, bajemos los gastos de esto? ¿No? Porque sí se habla mucho de cybersecurity y demás, habrá que ver cuántas organizaciones lo ven como algo estratégico, porque, como dices tú, tecnologías, controles y la vulnerabilidad es atroz. Hoy a la mañana mi hermano de España me mandó, Walter, este link, ¿es seguro? ¿No? Yo dije, era un reloj que estaban vendiéndole a un precio muy competitivo y un muy buen reloj, él sospechaba, y me puse a mirar y dije, no tiene redes sociales, no sé ni a cuánta gente le gusta, en los productos no había ni comentarios, puse un dato ficticio y quise comprar para ver la seguridad del carrito y dije, Martín, yo ni me animaría a hacer esta compra en este portal y te digo que tenía altos niveles de sospecha de que esa era una plataforma para capturar datos y luego vulnerabilizar. Yo estoy cambiando tarjetas cada 2 por 3 con el banco. De pronto no es un cargo reconocido, yo no sé de dónde salió esto, y uno que toma súper controles constantemente, ¿no? Entonces, yo siento que es un tema social, definitivamente es un tema de una sociedad libre, segura para operar. Y cuidado, nosotros no sabemos quién se conecta en el módem de la casa de
nuestro colaborador, no sabemos los niños, como hablábamos de los juegos, o de pronto, ni siquiera con esa intención. Si dices que el 95% de las vulnerabilidades en ciberseguridad son por errores humanos, desconozco los valores de cada persona y demás para decir, hey, tengo la base de datos de estos clientes, ¿por qué no? Y wow, ¿no? Ni hablar. Es decir, No, creo que mejor no des ideas, no, mejor no no doy des ideas. ideas. No, por supuesto que no, pero la verdad que me pongo a pensar, yo también, estamos trabajando con el equipo en home office, gracias a Dios, ha sido un proceso muy controlado y muy productivo por el tipo de personalidades, de equipos autoestimulados, ¿no? Y demás. Ahora, vamos a ver qué salió de esta entrevista, algunos más todavía, ¿sí? Vamos, ahí lo comparto. Bueno, casi 38-40% dicen, saben que va a ser igual que siempre, ¿no? Y 62-60% para hacer números redondos, dicen, creemos que va a mejorar, ¿no? Entonces, de alguna manera hay empresas todavía que son 40%, no es un número menor, que quizá vaya a saber, o ya hayan hecho sus inversiones anteriormente, pero sí son importantes de tener uso compartido. Bien. Ya lo estaban viendo, ¿no? Las estadísticas, bueno, yo no me acuerdo si puse compartir o no compartir, pero ahí están un poquito las estadísticas. Me gustaría, Imet... Es que aquí, por ejemplo, igual algo que es súper importante que no quiero dejar pasar de mencionar es TI ya no puede ser un área operativa. O sea, TI tiene que formar parte de la estrategia de la organización. Sí, bueno, ¿Por pero qué? eso primero y principal, pero te voy a ir más allá todavía, Inés, querida. Así cuando las áreas de soporte como recursos humanos dicen, a ver, la gestión de los recursos humanos es un trabajo de cada líder, de cada colaborador, cross-divisional. Esto no es un tema de IT definitivamente, aparte de que debe estar en la estrategia, sino que desde supply chain, desde compras, desde ventas, desde gente, desde decir, los puntos de vulnerabilidad cruzan a la organización y es más, hay un tema importante que quiero pensar es hasta dónde recursos humanos, si el 95% de las vulnerabilidades vienen por factor humano, yo diría, no es un tema de IT, es un tema de HR. ¿Me entiendes? Y si me pongo a pensar, creo que ahí se desconectó Aymed. Ok, ahí está volviendo. Entonces, creo que te desconectaste, Aymed, quedó torcido tu teléfono. A ver ahora si lo podemos volver. Pero digo, recursos humanos, si 95% de la vulnerabilidad viene por tema de gente, HR es un tema clave, ¿no? IT, logística, todos los puntos de la cadena de Sí, valor. mira, Estoy de yo, acuerdo contigo sobre... ¿sí me escuchas, Wal? Si te escucho, te veo en vertical, pero no sé si todos te ven igual que yo, pero no se ve tu teléfono. Hay que moverlo para que se vea. Exactamente, ahí creo que te veo mejor. Bueno, mira, lo que yo te quiero decir es que aquí la parte de concientización es súper importante, porque como bien decías, ¿no? Tu hermano te preguntó, oye, ¿qué tan seguro es este sitio? Bueno, primero, la verdad es que son tips así básicos que a veces no tenemos pensados, pero no debemos iniciar la sesión del trabajo en equipos compartidos. Por ejemplo, debemos de asegurar que son conexiones a sitios seguros, debemos que utilizar antivirus, no algo que es básico, ¿no? No almacenes tus contraseñas, eso de que entras a llenar un formato y te mandan un webinar, lo que sea, y quieres guardar tu contraseña y en automático le damos que sí por la flojera de no volver a llenarlo la siguiente vez, ¿no? Una recomendación es no lo hagas, no lo hagas, preferible volver a rellenar todo. Compra o descarga solamente en sitios seguros, como bien lo decías tú. Revisa el link completo de esas páginas que te llegan con información. Revisa que si dice el banco no sé qué, que realmente diga bancofulanito.com, porque a veces nos llega información y cuando buscamos bien, revisamos bien todos los datos, nos damos cuenta que ahí hay información fraudulenta, pero no tomamos ese minuto de tiempo para hacer un poco de análisis, ¿no? Sí. Y entonces hay que tener, la verdad, una educación mínima, una concientización mínima, debe de formar parte dentro del área de recursos humanos
tanto al ingreso del personal, en lo que son los planes de inducción de las organizaciones, debe de estar incluido el tema de ciberseguridad. Debe de estar incluido en la inducción al personal capacitación de las políticas sobre riesgos de ciberseguridad. Debe de formar una awareness anual al menos para todo el personal, es básico. Ajá. Esta capacitación ya es un must, sí o sí debe de formar parte de los planes de capacitación de recursos humanos, y debemos invertir en controles tecnológicos y, lo más importante, que TI sea un área estratégica, no un área operativa, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos iniciar con un proceso de esta naturaleza? Y me diste ahí un slide para compartir, lo voy a compartir al equipo. ¿Cuáles serían las perspectivas o los elementos que deberíamos tener en cuenta para iniciar un proceso de control, de ayuda en temas de ciberseguridad y demás, ¿no? Mira, como lo dijimos al principio, con NIST estamos trabajando en todo lo que es con SISTEL estamos trabajando todo lo que es este proceso de capacitación, de concientización. Tenemos SISTEL Academy, SISTEL Services, SISTEL Products, y tenemos el respaldo del British Computer Society, ajá, que es una institución y es un colegio profesional del Reino Unido que representa pues los avances tecnológicos en información. Entonces, una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es, ¿por qué no hacemos un diagnóstico? ¿Cómo está tu organización? En tu organización hoy ya tienes una metodología para identificar todos los puntos de riesgo potencial. Este proceso que nosotros llevamos está basado en la metodología de NIST, como lo acabo de mencionar, y lo que buscamos justamente es eso. Tú ya sabes cómo debes proteger tus activos, qué controles tienes que poner. Tú ya tienes toda la estructura para saber cómo detectar y cómo monitorear los comportamientos no autorizados en tu organización. Tú ya sabes cómo vas a responder, qué protocolo vas a aplicar, a quién le tienes que avisar, quién es responsable de comunicar en caso de que caíste en este problema, en caso de que fuiste hackeado. ¿Cómo puedes recuperar? ¿Cómo puedes definir la magnitud de las afectaciones que tuviste? Porque aquí lo más importante también es que dentro de los beneficios de contar con un framework en ciberseguridad y en los beneficios de tener todo esto controlado, pues no nada más estamos hablando de ahorrar gastos imprevistos o evitar riesgos. Estamos hablando de no perder la confianza con los clientes. Ajá. En este ecosistema que está muy interconectado, tenemos que pensar que los clientes se van a enterar, la competencia se va a enterar si somos atacados, y que no nada más es qué va a pasar si se enteran, sino cómo voy a afectar mi reputación. Entonces, hablar de tener un marco de referencia, un framework probado y que es uno de los frameworks más estandarizados a nivel internacional como NIST, nos puede ayudar para dar unos elementos dentro de nuestra organización para no estar en riesgo y tener un respaldo sobre lo que estamos haciendo desde el punto de vista de ciberseguridad. ¿Okay? Bien, no sé si hay alguna pregunta, pero seguramente retóricamente, ahí tienen la parte de preguntas-respuestas o en el chat, por favor, vamos a entrar en esa parte. Creo que muchas cosas ahí estuvimos interactuando, pero hemos capacitado en temas de ciberseguridad, hemos pensado en un presupuesto más estratégico en este punto. TI está en los comités de gestión de riesgo, participa en la construcción de la estrategia del negocio. A veces puede ser que querramos con todo lo que es el mundo digital y las estrategias digitales, ¿no? Los riesgos cibernéticos, ¿son secretos o se hablan en la organización? Parte de la conciencia y entendimiento de lo que vamos a hacer, ¿no? Es decir, temas importantes, y está un poco la parte de Q&A. Aquí alguien nos pregunta, mucho gusto, te saluda Ivonne Alcántara. ¿Sí? Mi pregunta es, ¿ustedes saben que es difícil convencer a las personas de los riesgos, aún cuando sean evidentes, como lo estamos viendo con la pandemia? ¿Cómo
hacer entonces para convencer desde la alta dirección hasta el usuario sobre los riesgos para la seguridad de la información, cuando en todo momento la gente expone su información y tal vez la de la compañía con el uso del celular, con las redes? Es decir, en definitiva es cómo concientizar, nos dice Ivonne Alcántara. Gracias, Ivonne. Mira, aquí nosotros tenemos programas de concientización, como te decía yo, en Sistel Services o Sistel Academy, podemos hacer capacitaciones que pueden ir a toda la organización, porque también es súper importante lo que estás mencionando. Si la alta dirección no está comprometida y no está convencida, pues primero no va a dar el presupuesto y segundo, no van a seguir esos lineamientos. Entonces, la respuesta es, recursos humanos tiene que incluir en sus procesos anuales de capacitación, en sus procesos de inducción, tiene que incluir la promoción de la cultura cibernética. Ese es el tema. Promover cultura cibernética. Así como la cultura organizacional es básica en la organización, hoy en día la cultura cibernética forma parte de la cultura de la organización. Si yo no soy sensible a los riesgos que estoy expuesto, soy la primera persona que puedo hacer que la organización caiga en esos riesgos. No sé si con esto contesto a tu pregunta. Gracias. Gracias, Aimet. De hecho, no quiero dar esto como una recomendación, pero sí les cuento que con algunas organizaciones se produjo esta acción de comunicación. En sus pantallas aparecieron ataques cibernéticos producidos por el área de TI como simulacro. ¿Vieron cómo hay un simulacro que uno, bueno, les anunciaron, señores, esta próxima semana vamos a hacer un simulacro sobre el tema de cybersecurity, así que, pero los agarró por sorpresa, ping, fuiste infectado, no puedo entrar a la computadora, y vivieron un tema paranoico durante 15 minutos hasta que luego dijeron, señores, esto fue una simulación para que vean lo que podría llegar a ocurrirnos si paralizáramos la organización por un ataque cibernético, ¿no? Increíble. Sí, esto ya es muy común dentro de los procesos de awareness y todos los procesos de capacitación que se implementan a través de estas metodologías que tenemos. También incluye esta parte de ingeniería social, que es la que se forma como un proceso de simulacro. Y esto es muy normal porque todos los sistemas de gestión, ya sea ISO 14.000, 22.000, 31.000, todos te están hablando de hacer un simulacro para ver si ha permeado este proceso dentro de tu organización. Entonces, si tú haces capacitación, pero haces el simulacro de ingeniería social y ves que todos pues dices, algo está mal, mi capacitación no funcionó, ¿no? Entonces, esto es una práctica que se está volviendo cada vez más común, Walter. Sí. Bueno, no tengo nuevas preguntas. Yo creo que algunos quizá, mientras estamos compartiendo, si quieren dejar alguna pregunta adicional, bienvenido. Sí, anotarse en estos próximos ediciones del Cyber Coffee Time. Aquí hay una pregunta, creo. A ver, muy bien. Aquí están, recordando los medios de contacto. Gracias, equipo de marketing que están detrás. Entonces, nos gustaría decir que tenemos herramientas para hacer el bootcamp, para directivos, para 0 a 100 en cybersecurity, aquellos que sepan cuáles son las terminologías, los medios, los procesos. Pero independientemente a eso, dejamos nuestros medios de contacto por nuevas preguntas que puedan llegar a existir. Y agradecer otra vez a todos los organizadores, ¿no? Al Departamento de Defensa y Seguridad del Reino Unido, al Departamento de Comercio Internacional, a Sistel, On Strategy, y a ti, Aimet. La verdad que hemos llegado con temas muy vastos y queríamos honrar también los tiempos de esta edición. No sé si quieras saludar, y aparte tú como responsable de todo este programa, fue un placer haberte entrevistado. No sé si quieras saludar a la audiencia y con esto despedirnos de esta edición. No, pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, invitarlos. Cada 15 días tenemos un Cyber Coffee, entonces vamos a tener expositores. Ya saben que si el ponente, pues como estamos haciendo esta alianza con Sistel y con UK, entonces pues muchos de los ponentes son en inglés, pero siempre contaremos con traducción simultánea, y entonces invitarlos
a que nos acompañen cada 15 días a estas cápsulas de cyber, que seguramente trataremos de hacerlas súper didácticas, súper amenas, pero quiero que también sepan que podemos llegar a la profundidad que ustedes necesiten, ya sea con Cyber, Sistel Services, Sistel Intelligence, Sistel Product, Sistel Academy, lo que necesiten. O sea, tenemos diferentes estructuras que creemos que podemos, bueno, no creemos, estamos convencidos de que podemos lograr acompañarles en sus necesidades. No sé si dar unas capacitaciones o dar unas consultorías o un acompañamiento como CISOs, si es que sus organizaciones no cuentan hoy con estas estructuras en ciberseguridad. Y nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias, Walter. Gracias, Aimet. Manténganse sanos y manténganse seguros ahora después de este webinar también. Así que un abrazo para todos y nos vemos en la próxima edición. Gracias, Aimet. Adiós. Hasta luego, bye.